Buen día. Pues estamos aquí para la segunda sesión del módulo de investigación tecnológica. Espero que no hayan tenido problemas para sus actividades de la semana pasada, que les hayan sido sencillas y pues vamos a terminar hoy con el tema. Lo que queda pendiente por ver, como lo habíamos comentado la sesión anterior, pues es la parte de la documentación del trabajo de investigación en esta modalidad, por supuesto, en investigación tecnológica, y pues las partes, los apartados de un informe de investigación de estas características. El objetivo, por supuesto, el objetivo del módulo sigue siendo el mismo, o sea, ya sabemos. Con base en lo que vimos la sesión anterior, ya sabemos cuáles son las características de la investigación de tipo tecnológico y las partes del proyecto. Entonces, lo que vamos a ver hoy son las partes del informe y, como lo mencioné, pues las características del proceso de documentación de la investigación tecnológica. Antes de empezar, pues vamos a recordar que la investigación tecnológica pues es una investigación, es un estudio que más que un objeto de estudio, tiene un objeto de intervención, ¿no? Esto quiere decir que nosotros vamos a investigar un objeto o situación con el objetivo de cambiarlo, de intervenirlo para pues una mejora, ¿no? Para imprimirle una mejora. Y para ello, pues tenemos que seguir todo un proceso. Vimos que, como cualquier otra investigación, pues requerimos de unos objetivos, incluso de una hipótesis de cuál podría ser la situación a la que queremos llegar, ¿no? De una justificación, pues toda la parte que abordamos la sesión anterior. Pero aquí, pues surge la duda y con esto vamos a introducir a lo que vamos a comenzar a ver esta sesión. Surge la duda acerca de cómo se documenta, ¿no? O sea, cómo se nutre de información una investigación de estas características, porque usualmente se piensa que nada más entonces es como hacer la relatoría de cómo está el objeto, ¿no? Y cómo queremos que esté, ¿no? Pero pues eso no nos daría suficiente como para hablar de un estudio de investigación. Entonces, precisamente lo que vamos a manejar ahorita es cómo se desarrolla la parte de la documentación de un proyecto de investigación de tipo tecnológico. Según García Córdoba, documentarse es aprender con H intermedia, es decir, hacer propio la realidad a partir de la consulta de fuentes que conocen el objeto o la situación. Es decir, no basta, porque sería por lo tanto una cuestión como muy subjetiva, no basta que nosotros digamos cómo veamos el objeto, ¿no? O cómo vemos la situación, sino que es necesario que profundicemos en lo que pues otras personas, otros autores, los conceptos, la ley, la historia, etcétera, dice al respecto, para que podamos ofrecer un panorama mucho más completo de la situación o el objeto que estamos estudiando. De lo contrario, por supuesto, pues estaríamos hablando de que es una visión muy parcial, porque solamente es la nuestra, y entonces pues el diagnóstico que estaríamos haciendo del objeto en cuestión, pues sería estaría como muy sesgado, ¿no? Estaría como muy incompleto. Entonces, en ese sentido, es necesario que nosotros observemos la realidad y además que consultemos fuentes que nos ayuden a completar esa visión, ese panorama de la realidad que estamos estudiando. En la cuestión de investigación tecnológica, pues documentar entonces es un proceso de búsqueda y de consulta para hacernos de fuentes, hacernos de recursos intelectuales, de una serie de información que nos permita razonar y comprender más claramente el objeto de intervención, la situación de intervención, y con base en ello tomar decisiones, ¿no? Entonces, si el diagnóstico que nosotros hacemos del objeto o situación por intervenir tiene esta parte de complemento, ¿no? De información, pues entonces tendríamos, como lo decía yo, pues un diagnóstico mucho más completo y por lo tanto tendríamos la capacidad de
hacer una propuesta también más adecuada, porque nuestro panorama es más completo. Entonces, es básicamente para ofrecer un diagnóstico completo que nos permita desarrollar la propuesta adecuada para ejecutar la intervención que se está proponiendo. Documentar, entonces, no solo implica buscar textos escritos, como lo menciona aquí, que es lo usual, ¿no? Pues vamos a investigar en libros sobre lo que se ha dicho del objeto de intervención. Sí está bien, pero también es importante que obtengamos información del trabajo de campo, ¿no? Ahorita vamos a ver en qué consiste esa parte, porque el trabajo de campo implica que quizá podamos nosotros hacernos de información proveniente de personas que también están relacionadas directamente con el mismo objeto o situación que nosotros queremos estudiar y a la que le queremos hacer una propuesta. Y entonces, como les decía, pues el diagnóstico va a ser mucho más completo. Vamos a ver entonces en qué consiste, cuáles son los tipos de documentación de los que nos podemos valer para nutrir un trabajo de investigación de tipo tecnológico. De entrada, la investigación tecnológica se documenta intentando agotar sobre todo 3 cuestiones, ¿no? Ya lo dijimos en general, es como tener un diagnóstico más completo. Y esto estaría como muy relacionado sobre todo con el número 1, ¿no? Saber del objeto o situación para comprenderlo, ¿no? Nosotros, con la mera observación, quizá no sea suficiente para poder nosotros comprender el objeto en todas sus facetas o sus caras, y entonces en ese sentido pues, sería conveniente profundizar en ello. En un segundo lugar, conocer, más bien tener información sobre el proceso de transformación del objeto, ¿sí? Esto es sobre todo desde el punto de vista de los lectores del trabajo que nosotros vayamos a desarrollar, pues que tengan información como mucho más completa del proceso que vamos a seguir para transformarlo, para mejorar ese objeto o situación. Y finalmente, presentar las pruebas o evidencias necesarias para justificar el procedimiento de intervención. Porque al ser un diagnóstico más completo, pues estamos justificando que realmente es necesario hacer la intervención y no solamente se perciba como que es un capricho nuestro, ¿no? Sino que finalmente hay como los suficientes argumentos, las suficientes pruebas para avalar esa intervención que nosotros estamos proponiendo. Como les comentaba, la documentación se compone de varios aspectos, ¿no? De varios tipos de marcos, porque realmente todos se llaman marcos. Lo primero que tendría que decir es que dependiendo del trabajo del que estemos hablando, pues podríamos establecer que una investigación requiera solo de 1 o de 2 de estos marcos que voy a explicar ahorita, o requiera no sé, del todo, ¿no? Creo que son 6, 5 o 6. Entonces eso depende de la investigación, depende mucho del objeto de intervención, depende mucho de la profundidad con la que se quiera hacer el estudio, depende de varios factores. A veces alguno es el que te exige necesariamente que apliques otro. Entonces el punto aquí es que no nos quedamos con la idea de que forzosamente tenemos que manejar todos, pero tampoco es conveniente quedarnos solo con uno, ¿no? Yo diría que de 3 en adelante es como lo que usualmente se suele aplicar, porque lo contrario sería a lo mejor tener una visión de todas maneras como muy superficial del objeto de estudio. El primero es el marco teórico. Como sabemos, porque seguramente no sé con qué tanta profundidad lo vieron en los módulos anteriores, pero es probable que los hayan visto también, ¿no? Estos marcos. Y este es uno de los más comunes. El marco teórico, pues es la descripción o investigación del objeto, en este caso de intervención, según lo que dicen los expertos, ¿no? Según lo que dicen otros autores, en libros, en documentos, en revistas, lo que dicen otras personas acerca de objetos de intervención similares al que nosotros estamos abarcando, ¿no? Si vamos a recordar, por ejemplo, que en la sesión pasada dijimos que uno de nuestros proyectos de investigación es el reclutamiento, modificar los instrumentos de la entrevista para el reclutamiento y selección de la empresa X. En el caso del marco teórico, pues necesito saber qué es lo que dicen otros autores, ¿no? Otros psicólogos acerca de la entrevista como técnica de
reclutamiento y selección, por ejemplo, ¿no? Entonces necesito empaparme para conocer mucho más del tema al que pertenece mi objeto de intervención. Necesitaría saber a lo mejor también lo que dicen los expertos sobre el instrumento de la entrevista de reclutamiento, cuáles son sus características, ¿sí? O sea, finalmente lo importante, por supuesto, es que sean personas que saben del tema, que son expertas del tema, que son autores que están centrados en el desarrollo de documentos sobre el tema, y en esa medida, pues, aprovechar lo que me sea necesario, ¿no? Entonces, el marco teórico, pues, es lo que dicen los demás, los que dicen los autores, los expertos, en libros, en documentos varios, en revistas especializadas acerca del tema en cuestión. El segundo sería el marco conceptual, que pues básicamente lo que hace es delimitar y relacionar conceptos, ¿no? En el ejemplo que estoy diciendo sería simplemente definir qué es una entrevista de trabajo, definir qué es reclutamiento, definir qué es selección, incluso remitirnos a cuestiones, ya saben, etimológicas, ¿no? O de algún otro aspecto, pero son conceptos. Aquí lo que quiero resaltar, y por eso lo incluí en esta parte de aquí, es que no se trata de un glosario. Me he encontrado con muchos alumnos que de repente me entregan proyectos de tesis o informes de experiencia profesional, que el capítulo 2, que usualmente es el que tiene que tener, tiene el marco de documentación, es un glosario, ¿no? O sea, vienen una serie de conceptos como si fuera un glosario y ya. No, esa no es la intención del marco conceptual, ¿no? En realidad lo que busca el marco conceptual es relacionar los conceptos entre sí, ¿no? O sea, no sería suficiente con definir qué es la entrevista de trabajo, sino cómo se relaciona o cuál es su importancia dentro del contexto del proceso general de reclutamiento y selección, cuál es su impacto, qué ventajas tienen relación para un mejor proceso de reclutamiento. O sea, es decir, sí es definir conceptos, pero no solamente definirlos, sino relacionarlos entre sí, establecer cuál es su importancia, cómo impactan uno en el otro, etcétera, ¿no? Entonces, evitemos, en la medida de lo posible, de hecho, todos los casos, que sea un glosario, ¿no? O sea, no se busca que el marco conceptual sea un glosario, sino una serie de conceptos relacionados para que nos den una visión profunda y completa del tema en cuestión. El tercero de los marcos es el marco histórico. El marco histórico es aquel que nos plantea precisamente los antecedentes históricos de objetos de intervención similares al que estamos nosotros estudiando y, por supuesto, pues que nos ofrecen un panorama de su evolución a lo largo de la historia. ¿Para qué? Y esto es importante, para tener una referencia de qué se puede hacer con ese objeto en el futuro, ¿no? O sea, a lo mejor es como tomar el pasado como referencia para intervenir en el futuro. Esta parte es especialmente importante porque profesores de repente pareciera ser que el meter historia en un trabajo de investigación simplemente obedece a una cuestión de llenar páginas, ¿no? O sea, de llegar al mínimo de páginas, pero es una historia que no nos sirve realmente para mucho, que solamente ocupa hojas finalmente, que no tiene como ningún impacto ni en el diagnóstico, ni en la propuesta, ni en nada. Entonces, consideremos que, uno, no siempre es necesario el marco histórico, y dos, que el marco histórico solamente se va a utilizar cuando tiene alguna injerencia en la forma en que nosotros vamos a desarrollar el tema y a intervenir en el objeto, ¿no? En el caso de lo que estábamos mencionando de las entrevistas, pues a lo mejor sería conveniente saber los distintos tipos de instrumentos que han existido para la entrevista de reclutamiento en las organizaciones, pero con el fin de identificar a lo mejor qué es lo que ha funcionado mejor, ¿no? Y que a lo mejor ya ahorita no se aplica y retomarlo, no sé. O sea, realmente que tenga una utilidad el mencionar la parte histórica. Si nada más es poner 20 hojas de historia nada más porque sí, no es la intención, sino si el mismo tema y el objeto de intervención no exigen que tengamos una referencia del pasado, pues entonces el marco histórico no sería necesario, ¿no? A lo mejor nos limitaríamos solamente al teórico y al conceptual de lo que llevamos visto, pero no
pues no sería necesario el histórico en este caso, ¿no? Solo cuando tenga algún impacto en el tema que estamos abordando y la manera en que lo estamos abordando. Uh-huh. El cuarto tipo de marco es el situacional, ¿sí? El marco situacional es el que nos ofrece un retrato bastante completo y pormenorizado acerca de dónde, cómo y con qué se lleva a cabo la investigación. Es decir, el lugar, en donde estamos llevando a cabo el estudio. Dijimos que la mayor parte de los proyectos de investigación ocurren en un contexto determinado, ¿no? Vimos en la sesión pasada, por ejemplo, que había una propuesta sobre algo que tenía que ver con el turismo de Guanajuato, ¿no? Entonces, el marco situacional tendría que involucrar, pues, saber todo lo posible sobre el estado de Guanajuato, sobre los pueblos mágicos del estado de Guanajuato, que era en lo que se centraba, era el aspecto específico del tema de ese proyecto. Pues saber, a lo mejor algunos antecedentes históricos, pero sí sobre todo en la actualidad, pues cuáles son sus atractivos turísticos, ¿no? Porque la tesis era de turismo. Entonces todo este marco situacional pues nos ofrece un retrato bastante completo de Guanajuato. Y en muchas otras situaciones vimos que el proyecto de investigación tecnológica se da más bien en empresas, ¿no? O en instituciones. Entonces, el marco situacional es hablar sobre la empresa o institución en particular, ¿no? Si se trata, por ejemplo, de una institución gubernamental, digamos, el gobierno del Distrito Federal, pues sería el marco situacional implicaría ofrecer información sobre la institución, ¿no? Su filosofía institucional, su estructura organizacional, un poco de sus antecedentes, a lo mejor su logotipo, pues cuáles son sus funciones, su giro, ¿no? O sea, todo lo que nos permita saber de una manera muy completa qué es, ¿no? El departamento del Distrito Federal, el gobierno del Distrito Federal, ¿no? Porque ahí es donde nosotros vamos a hacer la intervención. Entonces, si se fijan, el marco situacional es prácticamente obligatorio, ¿no? En todos los proyectos de investigación. ¿Por qué? Pues porque es donde directa y específicamente se está desarrollando el tema y de donde precisamente nos inspiramos, la realidad de la que nos inspiramos para abordar este objeto de intervención y hacer este estudio. Entonces, el marco situacional, a diferencia del histórico, pues sí ese sí es necesario, es obligatorio en casi todos los proyectos de investigación tecnológica, si no es que en todos. En quinto lugar tenemos el marco de referencia, que es la información que vamos a extraer de otros sujetos relacionados con el objeto de intervención directamente, así como nosotros. Hace un par de diapositivas les comentaba que usualmente se piensa en la documentación, como un proceso que involucra solamente consultar libros, ¿no? O consultar internet, que es lo más sencillo y lo que está de moda hoy, pero no necesariamente, ¿no? O sea, hay veces que es necesario un trabajo de campo para que nosotros podamos tener una visión mucho más completa del problema, ¿sí? Y podemos elaborar un diagnóstico, pues, más completo también, ¿no? Más adecuado para llevar a cabo una propuesta. Entonces, vamos a retomar el ejemplo del reclutamiento y la selección de la empresa X. ¿Qué implicaría el marco de referencia? Pues hacer una encuesta a algunos de los empleados quizá más recientemente contratados por esa empresa para que nos den su impresión quizá, ¿no? De la entrevista de la que formaron parte para ser contratados. O bien, pues, otras personas del departamento de reclutamiento y selección, o sea, es decir, otras personas que de alguna manera, en algunas de las facetas o de los enfoques, estén relacionados con el tema de estudio. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor yo puedo considerar que hay un problema ahí y los demás no lo ven, ¿no? A lo mejor es, no sé, una cuestión muy subjetiva lo que yo quiero abordar ahí, ¿no? Esto, por supuesto, lo vamos a descubrir después, ¿no? O sea, si nosotros ya empezamos el estudio, ya hicimos el proyecto, el anteproyecto, ya comenzamos el estudio, ya hicimos a lo mejor incluso el capítulo 1, el marco situacional, etcétera. Y cuando llegamos a la parte en donde hacemos el marco de referencia, nos damos cuenta que a lo mejor la mejora que nosotros queremos hacer al objeto no es la que nosotros pensábamos, o le falta algo que nosotros no habíamos visto, ¿no? O sea, muchas
muchas otras personas relacionadas con el tema nos pueden ofrecer una visión más completa, ¿no? Del objeto. Sería como difícil que a lo mejor el problema como tal cambiara, ¿no? O lo que yo quería hacer cambiara, pero sí me puede ofrecer a lo mejor luz acerca de algo que yo no había visto, algo que yo no había pensado, o eliminar una parte que yo consideraba que era un problema y realmente al final se vio que no, ¿no? Entonces el marco de referencia es un trabajo de campo aplicado a gente que está en contacto con la situación, que está en contacto con el objeto que yo estoy estudiando y que me ayuda a completar mi visión, ¿no? Del diagnóstico del problema en sí. Y finalmente está el marco legal, que tiene que ver con pues los apartados de la ley, los apartados legales que se vinculan de alguna manera con el objeto de intervención, ¿no? O sea, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Esto es importantísimo de tomar en cuenta porque de lo contrario podríamos desarrollar una propuesta que ni siquiera es viable porque va contra la ley, ¿no? Entonces eso sí sería vital, ¿no? Básico incluirlo en bastantes de los temas que podamos mencionar como ejemplo en intervención tecnológica, porque, por ejemplo, en el caso del tema de Guanajuato, pues tendríamos que ver, ¿no? A lo mejor es que si la propuesta que estamos haciendo de promoción turística, pues cumple con las normas que nos exige la ley, ¿no? O en la parte del reclutamiento y la selección también, ¿no? A lo mejor ver si todo lo que nosotros estamos viendo del problema está relacionado con la ley. A lo mejor uno de los problemas precisamente es que está fuera de lo que se establece en algún reglamento o código o legislación específica. Entonces el marco legal también es a veces muy necesario, ¿no? Sobre todo, por supuesto, para algunos tipos de proyectos, como los de derecho, por ejemplo, en donde, bueno, pues es la parte central, ¿no? Pero hay muchos otros que no son de esa licenciatura que también quizá podrían tener algún impacto, ¿no? En la forma en que vamos a abordar el objeto de estudio. Entonces, son 6, profesores, los marcos que forman parte de la documentación. Reiteramos, marco teórico, marco conceptual, marco histórico, marco situacional, marco de referencia y marco legal. Como mencioné al principio, no es necesario que utilicemos los 6. Hay algunos estudios que sí lo requieren, hay algunos otros que no, pero pues eso lo delimitará el tema, ¿no? El objeto y cómo lo estamos abordando. Lo que sí, como les comenté, es que difícilmente, ¿no? Podríamos hablar de un proyecto que solo tenga marco situacional, porque pues, está incompleto, ¿no? O sea, solamente nos está ofreciendo el panorama del lugar, de la empresa, o que solamente tenga marco teórico. O sea, usualmente tienen al menos 3, ¿no? Como lo mencioné. Porque algunos están involucrados necesariamente en otros, pero sí, pensar solamente en uno, pues no sería conveniente, y no en todos los casos es necesario utilizar los 6. ¿Ok? Siguiendo dentro de la documentación, sería importante mencionar que usualmente todos los marcos se apoyan en documentos escritos y a veces audiovisuales, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, del marco legal, pues por supuesto se apoya en la Constitución, en reglamentos, en códigos, ¿no? En diferentes tipos de leyes. En el caso del teórico y del conceptual, pues en libros, ¿no? Sobre el tema de intervención, sobre el objeto de intervención, sobre el tema que está relacionado con el objeto de intervención, pero también pueden ser audiovisuales, ¿no? Puede ser que nosotros nos encontremos información sobre una cuestión conceptual o legal en el video de una videoconferencia, ¿no? Que encontremos en YouTube, por ejemplo, o en algún tipo de página de internet que utiliza videos, pues puede ser que también encontremos por ahí, ¿no? O sea, pueden ser audiovisuales, la mayor parte de las veces son escritos, pero pueden ser audiovisuales. La única excepción de todo esto que estoy diciendo, de que usualmente son apoyos ya sea escritos o audiovisuales, es el de referencia, ¿no? Porque ya dijimos que el de referencia es un trabajo de campo. Entonces nosotros no podemos utilizar o valernos de documentos escritos. Ya regresé, ¿no? Espero que no se vuelva a ir. Mientras me sigan escuchando no hay problema.
Entonces les decía yo que el de referencia no es posible que se base en libros. ¿Por qué? Porque retomamos, por ejemplo, el caso de la empresa esta que está haciendo un proyecto sobre instrumentos de entrevista de reclutamiento y selección. Si yo hago un marco de referencia con base en lo que dicen empleados o gente que ha utilizado el instrumento, ¿no?, de entrevista en otras empresas, pues más bien forma parte como de mi marco teórico conceptual, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me está hablando del tema, pero en otras empresas. Ajá. Lo importante del marco de referencia es que sea información obtenida de personas que también están relacionadas directamente con el mismo objeto de intervención que estoy relacionado yo. Ajá. Entonces, en lugar de consultar libros sobre la entrevista, instrumentos de reclutamiento y selección en las empresas, que eso me serviría, repito, para el marco teórico conceptual, pues mejor reviso, mejor elaboro una encuesta, para saber que los empleados o quienes son sujetos a una entrevista de reclutamiento en la empresa donde yo estoy, de la que estoy haciendo el estudio, pues piensan, ¿no?, sobre ese instrumento en particular. Entonces, forzosamente, el campo de referencia es un trabajo de campo. El marco de referencia, perdón, es un trabajo de campo. Y por lo tanto, es posible que nosotros nos valgamos de algunas de las técnicas o instrumentos que seguramente también ya vieron ustedes en los módulos anteriores. Por ejemplo, las técnicas, pues estaremos hablando de una encuesta, ¿no?, que es el ejemplo que he estado citando al respecto. O puede tratarse a lo mejor de un grupo de enfoque, o una entrevista, o simplemente un proceso de elaboración, pero ya mucho más sistematizado y metodológico. Entonces, en este caso, pues esto me puede aportar información, ¿no?, para el marco de referencia. Y como yo voy a recopilar esa información, es a través de alguno de estos instrumentos. Es decir, si yo aplico una encuesta, pues requiero elaborar primero un cuestionario. Y a partir de ese cuestionario hago la encuesta o elaboro una guía de grupo focal para aplicar la técnica del grupo de enfoque, o elaboro una guía de entrevista para aplicar la entrevista, o una guía de observación para aplicar una observación, ¿no? O sea, recordemos que los instrumentos son los medios a través de los cuales yo voy a recabar la información, y las técnicas son el proceso que yo voy a seguir para recabar la información. Entonces están relacionados uno a uno, ¿no? O sea, cada técnica requiere un instrumento, o para que el instrumento pueda funcionar se requiere de una técnica en particular, ¿no? Entonces, cualquiera de estos que están aquí, pues requiere, por supuesto, utilizarse alguna de estas para hacer el marco de referencia, ¿no? Ya sabemos que una vez que tenemos recogida la información a través de una de esas técnicas e instrumentos, pues lo que tenemos que hacer es procesarla, ¿no? O sea, una vez que yo apliqué la encuesta, pues por supuesto tengo que hacer el análisis estadístico correspondiente para la interpretación de resultados, o acciones, opiniones, comentarios, observaciones de otras personas relacionadas con el mismo objeto del que es tema mi estudio, del mismo objeto que yo veo, que yo comento, que yo observo, ¿no? Y entonces ya la visión de ese objeto deja de estar tan parcializada, ¿no? Deja de estar tan sesgada, porque es la visión que se tiene de varias personas, ¿no? Pero del mismo objeto, reitero, por eso tiene que ser un estudio de campo, ¿no? El marco de referencia siempre, obligatoriamente, tiene que ser un trabajo de campo, y recuerden que esto no implica que todos los temas lo requieran, ¿no? Solamente los que lo requieran. Vamos entonces ahora a hablar ya del informe, es decir, vimos en la sesión anterior, pues las partes del proyecto de investigación, ¿no? O sea, antes de empezar a elaborar la investigación que tengo que plantear, y ahora, ya que tengo toda la información recabada, dijimos que incluso en el proyecto se estableció un esquema de acopio, pues entonces ese esquema de acopio ya nos da más o menos una idea de cuál es la forma en que nosotros fuimos recabando información para estructurar un trabajo de investigación, ¿no? En este caso, un informe, que sería en última instancia el trabajo de tesis que se entrega para
pues para que unos sinodales lo lean, etcétera, etcétera, ¿no? Ya es como el producto físico último, que evidencia que se llevó a cabo una investigación. Entonces, ¿qué apartado suele llevar? Son básicamente 8, No estoy poniendo, por supuesto, las partes que obligatoriamente van, como la portada y el índice, y en algunos casos los agradecimientos, etcétera. Estoy poniendo básicamente lo que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Con el contenido como tal. Entonces sabemos que siempre tenemos que comenzar el informe con una introducción. Ustedes seguramente ya saben, esto es algo pues de dominio común, que la introducción es lo último que se hace, pero es a la hora de armar el informe, pues lo primero que se pone, ¿no? ¿Por qué es lo último que se hace? Pues porque voy a presentar el trabajo, ¿no? O sea, voy a presentar todo lo que se hizo y entonces necesito haber terminado todo lo que se hizo para poder presentarlo, ¿no? Entonces se hace hasta el final, pero a la hora de imprimir el informe y encuadernarlo, pues se presenta primero. Usualmente trabajamos con 4 capítulos, ¿no? O sea, casi siempre en un trabajo de investigación se suele trabajar con 4 capítulos. Excepcionalmente se trabaja con 5, ¿no? O sea, todavía es conveniente, no es tan común, pero es correcto, Lo que sí es que ya que un trabajo de investigación cualquiera, ni siquiera un tecnológico nada más, sino cualquier trabajo de investigación ya tenga 6, 7, 8 capítulos, ya huele un poco extraño, ¿Por qué? Pues porque finalmente quizá lo que está evidenciando ahí son algunos de estos problemas. Uno, que no está bien estructurado el documento, es decir, a lo mejor se dividieron en 3 capítulos, algo que podrían estar fácilmente en uno, o que hay demasiada información de relleno, por ejemplo, que no es necesaria. O sea, hay problemas, ¿no? No lo podría asegurar, pero a mí sí, desde el principio me parece sospechoso cuando un trabajo de investigación tiene más de 5 capítulos, ¿no? Entonces, siempre pensemos en la posibilidad de ajustarnos a 4 o 5, porque pues es lo que, si está bien estructurado, pues usualmente se utiliza, ¿no? Entonces, en este caso es igual, estaríamos hablando de 4 o 5 capítulos. En el caso de que sean 4, por ejemplo, pues el capítulo 1 sería casi necesariamente y de manera obligatoria, por tendencia y por lógica, el marco situacional, ¿no? O sea, nuestro capítulo 1 va a ser necesariamente sobre el lugar, la empresa, la institución, de donde se va a hacer el trabajo, el estudio. Dijimos, por ejemplo, en el caso del trabajo de investigación sobre los pueblos mágicos de Guanajuato, pues necesariamente el capítulo 1 tendría que ser sobre Guanajuato, ¿no? Lo que habíamos dicho, sus lugares de atractivo turístico, sus pueblos mágicos, hasta datos generales, ¿no? Como su territorio, su población, ¿no? Muchas cuestiones así. Entonces, el capítulo normalmente es sobre el lugar o sobre la institución, ¿no? Sobre la empresa en cuestión. El capítulo 2, englobaría algunos de los marcos que estamos mencionando. Ahí señalo al final de este punto del capítulo 2, que en algunos casos pueden ser 2 capítulos de marco de documentación. Es decir, acuérdense que en algunos casos nada más vamos a utilizar marco teórico conceptual, ¿no? Entonces eso me haría pensar que muy seguramente sería solo un capítulo, pero puede ser que a lo mejor si vamos a manejar los 4, ¿no? El teórico, el conceptual, el histórico y el legal, pues tendríamos que ver si es necesario que se dividan en 2, ¿no? Entonces depende, ¿no? O sea, depende de incluso la cantidad de temas, ¿no? Que estén como relacionados con el objeto de intervención, el hecho de que puedan ser 1 o 2 capítulos de marco. Pero, pues cualquiera de las 2 cuestiones es conveniente, ¿no? Es correcta. En el capítulo 3, en el caso de que, por supuesto, el marco teórico conceptual, histórico y o legal fueran 2 capítulos, pues este que dice aquí 3 sería el 4, ¿no? Y el 5, pero bueno, planteemos la posibilidad, el ejemplo de que nuestro trabajo es un capítulo de marco situacional y un capítulo del marco teórico conceptual, ¿no? A lo mejor vienen algunos elementos mínimos históricos y alguna referencia legal, pero nada más. Entonces nuestro capítulo 3 sería el marco de referencia y el diagnóstico. El marco de referencia en caso de que se necesite, ¿no? Acuérdense que no es obligatorio, es deseable, yo me atrevería a decir que la mayor parte de las veces, pero bueno, no es obligatorio.
Entonces, si se tiene el marco de referencia, ahí iría el marco de referencia y el diagnóstico. Y si no se tiene, pues sería solamente el diagnóstico. ¿A qué nos referimos con el diagnóstico? Pues precisamente a desarrollar cuál es la situación actual del objeto de intervención. Por eso aquí va el marco de referencia, porque la situación actual del objeto de intervención no puede estar completa si no se tiene la visión de las demás personas relacionadas con ese objeto de intervención. ¿Sí? Si vemos como la relación, el por qué está ahí. Y entonces, si no tenemos un marco de referencia, pues elaboramos el diagnóstico. Evidentemente, profesores, no se hace el diagnóstico no surge de la nada, ¿no? Ajá. El diagnóstico retoma algunas de las informaciones, de los datos que dimos en el marco situacional, porque finalmente el objeto de intervención forma parte de este marco, y también retoma algunas de las cuestiones que se mencionan aquí, ¿no? Porque si en el marco teórico conceptual se estableció que el proceso de reclutamiento y selección tiene para ser eficiente ciertas características y la entrevista debe de ser así y así, y vemos que en la empresa, en el lugar en donde nosotros estamos llevando a cabo el estudio, no cumple con eso, pues eso es parte del diagnóstico, ¿no? Ajá. O sea, decir que no cumple con lo que especialistas señalan al respecto, que no cumple con lo que el marco legal señala que debe de tener, ¿no? Entonces, el diagnóstico no sale de la nada, ¿no? El diagnóstico es la visión que nosotros tenemos del lugar con base en lo que nosotros hemos visto y lo que los marcos nos dicen, ¿no? Todos los marcos nos dicen. Y ahí es donde estaríamos estableciendo que hay un problema y que por lo tanto hay que mejorar o solucionar ese problema. ¿Ok? Entonces el diagnóstico es como el capítulo 3 y el capítulo 4 sería ya el proyecto de intervención. ¿Esto qué quiere decir? Que el 4 tendría la propuesta, ¿no? O sea, desarrollar la propuesta que busca precisamente resolver el problema que salió a relucir en este diagnóstico, un diagnóstico que está elaborado con base en lo señalado en los marcos aquí. Hay una lógica, ¿no? Como pueden percibir, pues, o sea, yo no puedo elaborar un diagnóstico nada más porque a mí se me ocurrió, ¿no? O sea, porque yo creo que está mal y ya. Sino que, con base en lo que señalan los marcos, incluso, mientras más marcos yo tengo más elementos para señalar en el diagnóstico que hay un problema, ¿no? O sea, que hay algo que hay que mejorar, que hay algo que hay que solucionar, que hay algo que hay que cambiar. Y en el capítulo 4 vamos a decir en qué consiste ese cambio, ¿no? O sea, cuál es la propuesta para desarrollar ese cambio, esa intervención, esa innovación que nosotros estamos proponiendo para solucionar el diagnóstico. Como cualquier otro proyecto de investigación, pues culmina con unas conclusiones, ¿no? O sea, que retoman el trabajo realizado, pues la importancia de haber estudiado ese tema, los beneficios que tendría aplicar la propuesta que se hizo con base en el diagnóstico, etcétera, ¿no? Y la bibliografía de las fuentes consultadas para elaborar los marcos y los anexos a veces son necesarios, ¿no? En los anexos se suelen incluir cuestiones como algunos documentos, a lo mejor, que se llevan a cabo en la empresa, ¿no? O sea, por ejemplo, en nuestro caso de la investigación sobre reclutamiento y selección, pues en los anexos a lo mejor podrían venir los formatos, ¿no? De las entrevistas que se utilizan actualmente, ajá, o algunos datos ahí interesantes relacionados con el reclutamiento, no sé. O sea, es información como importante, pero que no fue necesario incluir en alguno de los capítulos. Es como un dato extra, ¿no? O sea, por cierto, pueden ver esto para aclarar la idea de lo que se planteó en la investigación en los anexos, ¿no? Entonces en los anexos va ese tipo de información secundaria, complementaria, pero importante para robustecer un poco la idea, ¿no? Que tengamos de lo que se planteó en el trabajo. Ustedes me podrían decir entonces, ok, sí me queda muy claro la estructura, está muy bien, sí, incluso la conocí, etcétera, pero todavía como que no tengo muy claro qué va en el capítulo 4, ¿no? O sea, porque me dicen que va a la propuesta, pero pues ¿qué pongo en la propuesta? Y eso creo que es una pregunta común porque me han dado a lectura ahí en titulación del PEYAC muchos trabajos que usualmente están bien del marco, ¿no? O sea, tienen las suficientes fuentes, es un marco bien desarrollado, coherente, que está retomado en el diagnóstico, o sea, como que todo va bien y llego al capítulo 4 y son 2 páginas de proyecto de intervención.
Evidentemente, desde que veo que son 2 páginas o 3, pues ya sé que está mal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no puedes hacer un proyecto de intervención de 3 páginas, ¿no? No estás diciendo realmente nada. Tiene que ser una propuesta que esté totalmente sólida, ofreciendo información importante. Entonces no nada más es, pues este es el problema y hay que cambiar esto, y esto implicaría tal y ya, ¿no? O sea, sí es importante que esté lo más apoyada, fundamentada posible la propuesta de intervención. Entonces lo que vamos a ver ahora es precisamente qué va, ¿no? En el capítulo 4, en el proyecto de intervención. Y se incluyen cuestiones como las siguientes, ¿no? No todas quizá aplican a todos los proyectos, pero sí podemos utilizar muchas de estas, ¿no? Que voy a mencionar. Los objetivos del proyecto, esto sí tiene que estar en todos, ¿no? O sea, esto de hecho seguramente lo planteamos desde el anteproyecto, ¿no? Lo que vimos hace 8 días. Entonces hay que mencionar cuál es el objetivo, ¿no? De la propuesta, qué es lo que se busca lograr con esa propuesta, con ese proyecto. B, descripción del objeto o situación esperada. Es decir, en el capítulo 3, con el diagnóstico ya pusimos cuál es la situación actual, ya tenemos un retrato muy claro de cuál es la situación actual. Pues ahora vamos a describir cuál es la situación esperada, ¿no? A futuro, qué es lo que queremos obtener, qué es lo que buscamos obtener. Como inciso C, proyecciones de clientes o mercado potencial, ¿no? O sea, quiénes serían, por ejemplo, como los beneficiarios de la propuesta o del proyecto, quienes verían un cambio realmente. En el ejemplo que he mencionado de reclutamiento y selección, seguramente los beneficiados son tanto la propia empresa, por algunas razones que hay que poner, como también los propios contratados, ¿no? Quienes son sujetos a una entrevista de trabajo, seguramente tendrían, ellos son nuestro mercado potencial y podrían experimentar algún tipo de mejora. Alguna cuestión que tenga que ver con elementos financieros, ¿no? Una proyección financiera, porque algunos de estos proyectos tienen que ver con dinero, ¿no? O sea, ahorita el diagnóstico es que estamos gastando demasiado en un proceso sumamente sencillo que se puede simplificar, etcétera. Entonces, hacer una proyección financiera sobre qué beneficios, ¿no? Económicos podría tener, por ejemplo, para la empresa, ¿no? En el caso de la investigación de Guanajuato, la propuesta que se hacía seguramente tenía algún tipo de impacto financiero en el ámbito turístico del estado, ¿no? Entonces sí sería a lo mejor conveniente hacer esa proyección. Información sobre la competencia, ¿no? En el caso de que estemos haciendo el proyecto sobre un producto o servicio en particular, pues ofrecer información acerca de cómo la competencia jugaría, ¿no? Digamos, dentro de esta propuesta que yo estoy desarrollando, porque puede resultar incluso como un factor de riesgo, ¿no? O puede resultar una oportunidad, no lo sé. Información, vinculación del trabajo a la organización, es decir, debe de quedar como muy claro cómo el trabajo que nosotros estamos desarrollando, el trabajo de investigación como tal, puede vincularse con la organización y cómo puede llevarse a la práctica, ¿no? O sea, que deje de ser, acuérdense que la esencia de la investigación tecnológica es que sea una cuestión práctica, ¿no? Entonces, que deje de ser solo papel para convertirse en una ventaja práctica, tangible para la organización. Hablar sobre los involucrados del proyecto, ¿no? ¿Qué hace cada quien dentro del proyecto? ¿Quién es responsable de cada función dentro del desarrollo de ese proyecto de mejora? El programa de trabajo, que es una especie como de calendarización, ¿no? O sea, qué se tendría que hacer, en qué momentos, ¿no? En qué orden, para llegar a un resultado determinado. Caray. Caray, yo tenía más elementos aquí. No sé qué me pasó con la última diapositiva, perdón. Pero bueno, faltaron como 4 puntos ahí que tenía que ver, por ejemplo, con fechas de entrega. Tenía que ver también con viabilidad del proyecto, ¿no? O sea, qué tan viable es por cuestiones económicas, por la misma logística del proyecto, por la cantidad de involucrados. Un aspecto importantísimo que estaba en la diapositiva siguiente, que no sé en dónde quedó, son los recursos, ¿no? O sea, de qué recursos nos vamos a valer para llevar a cabo ese proyecto o esa propuesta, ¿no? Tanto recursos económicos, por supuesto, como recursos intelectuales, recursos materiales. Pues bueno, los temporales están en el programa de trabajo y en las fechas de entrega, pero sí sobre todo materiales espaciales, ¿no? En dónde se vaya a llevar a cabo, qué necesito, qué no necesito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los recursos son importantísimos.
para el proyecto, ¿no? ¿Qué recursos se necesitan? Dijimos las fechas, la viabilidad del proyecto, algunos factores de riesgo y algunos aspectos de mejora que quedarían como ahí pendientes, ¿no? O sea, una cuestión, por ejemplo, es que el hecho de que se aplique la propuesta que yo estoy desarrollando en el estudio no implica que todas las demás áreas de la empresa van a mejorar, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces es conveniente en esta parte también mejorar, pues, qué faltaría por hacer, ¿no? O sea, ya se mejore, con la propuesta que estoy haciendo se mejoraría esto, pero todavía haría falta por hacer esto otro, ¿no? Entonces, son algunos de los elementos que se pueden incluir, ¿no? En el capítulo 4, en el proyecto de intervención. Les digo esto, necesariamente si nosotros vemos la cantidad de opciones de información que podemos incluir en el capítulo 4, difícilmente nos saldría un capítulo de 3 páginas, ¿no? O sea, sí puede ser que sea un capítulo corto, sobre todo lo es mucho en informes, ¿no? De experiencia profesional, en informes de servicio social, porque bueno, pues es un proyecto de investigación más modesto, y aún así, pues estaremos hablando como de 10 páginas, ¿no? O sea, de 8 a 10 páginas. Es una propuesta un poco endeble, quizá un poco superficial, pero que funciona. Pero si es un trabajo de tesis, pues estaremos hablando quizá de 10, 20 páginas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay que manejar mucha información de carácter temporal, de carácter económico, de el contexto externo, de la propia organización, de su mercado, ¿no? Del proceso mismo para aplicar la propuesta. O sea, son muchos los factores ahí que habría que retomar. Entonces, pues esto es básicamente lo que conforma el trabajo, ¿no? de investigación tecnológica, el informe de investigación tecnológica, para que, pues ahora que ustedes tengan oportunidad de asesorar a uno de ellos, que como les mencioné en la clase pasada, son extremadamente frecuentes, o sea, representan creo que hoy claramente la mayoría de los trabajos, pues puedan saber cómo abordarlo, ¿no? O sea, con los marcos, ¿no? En qué iría en cada capítulo y en dónde iría el diagnóstico y qué podría poner yo en el proyecto de intervención, en la propuesta como tal. Pues eso sería todo, profesores, por mi parte. Pues espero que tengan un muy exitoso fin de diplomado, de investigación, que les sea de suma utilidad, sobre todo para sus asesorías, para que incluso la mejora que ustedes experimenten en sus asesorías tenga impacto en el trabajo que hacemos en titulación, en las lecturas, etcétera, porque pues bueno, la intención de todo esto es mejorar la calidad de los trabajos de titulación que estamos recibiendo y pues de manera fundamentada, ¿no? Entonces, pues fue un placer, muchas gracias por su atención y espero que haya sido de utilidad estas 2 videoconferencias, mucho éxito y nos estamos viendo por ahí en la universidad. Hasta luego.